Transcripción, venga a ver. De tener transcripción me toca siempre porque el nuevo sistema acá. Bueno, muy bien. Perfecto. Entonces vamos a iniciar la clase de hoy, donde vamos a hablar de el mundo chino, las dinastías finales chinas. Yo pensaba que el curso de literatura antigua, esta parte, con el mundo chino iba a terminar esta semana, pero resulta que salió mucho, mucho tema. Entonces, definitivamente, pues tuve que ampliar a otra clase. La siguiente clase, espero que sea la final, porque quedaron muchos temas por fuera y además me iban saliendo mucho, mucho trabajo. Y pues, como yo les había dicho desde el inicio, China es un país milenario y la verdad ya van seis clases que van enfocadas a este tema de China. Y me parece que son valederas, vale la pena trabajar sobre este casi un continente, una cultura tan importante y entender de dónde viene. La semana pasada habíamos hablado sobre la ruta de la seda, sobre Genghis Khan, sobre Kublai Khan, sobre Marco Polo y sobre los antecesores de de los mongoles, cómo se daba algo de literatura en el mundo medieval chino, y cómo era tan importante la labor artística y literaria que se desarrollaba en ese momento, y todo lo que implicó el cambio con la llegada de las hordas mongolas, al mundo chino y sobre todo al mundo en general, ¿no? Y hablamos sobre Genghis Khan y toda su figura. Bueno, ahora vamos a centrarnos. Habíamos hablado que la dinastía eh, de los Khan que eran los Yuan, estaban en decadencia y empieza a llegar la dinastía Ming. Entonces vamos a hablar que todo esto viene del libro de los Ming, que es la historia oficial de la dinastía Ming, que va a considerar como una de las mayores eras de gobierno disciplinado y estabilidad social de la historia humana. La dinastía Ming gobernó entre los años 1368 y 1644 tras la caída de la dinastía mongol Yuan. Recordemos que la dinastía mongol Yuan, la dinastía anterior, una vez que Kublai Khan, los descendientes de Kublai Khan ya empezaron a perder territorio, fueron perdiendo el estatus de emperador y la dinastía Ming se tomó Pekín como tal y uno de los principales, el último emperador Yuan, se suicidó, se colgó en un árbol en las afueras en el jardín de la ciudad, de la ciudad que estaba en Pekín, de la ciudad Pekín. Todavía no podemos hablar de la ciudad prohibida. Bueno, la expulsión de los Yuan se debió a los altos impuestos en las regiones, la alta inflación y las graves inundaciones del río Amarillo, debido a los abandonos de los proyectos de irrigación. Siempre en China, los grandes cambios en las dinastías se han visto mediados por los problemas, eh, por los desastres naturales, por las inundaciones, por épocas de sequía. Siempre han generado un problema social que ha producido un cambio en las dinastías, en las formas de gobierno. La agricultura y la economía estaban arruinadas y la revuelta estalló entre los cientos de miles de agricultores que habían sido llamados a reparar los diques del río Amarillo. Entonces aquí va a llegar el emperador Hongwon. Realizó un inmediato esfuerzo para reconstruir la infraestructura del país. Hizo construir numerosos palacios y centros administrativos.
Construyó una vasta flota y un extenso ejército permanente de 1 millón de efectivos. Se realizaron numerosos proyectos de construcción, incluyendo el Gran Canal, la Gran Muralla. De hecho, la Gran Muralla china que hoy conocemos está establecida en esta dinastía Ming. Las anteriores murallas, como cuando vimos la muralla china, encontramos algunos vestigios de la muralla antigua. Dicen que pues la primera dinastía fue la que creó la primera muralla frente a los mongoles, pero no es la que hoy en día conocemos, no es la que aparece acá en esta imagen, sino eran mucho más precarias. La Gran Muralla y la fundación de la ciudad prohibida en Pekín durante el primer cuarto del siglo XV. Se estima que la población a finales del reinado Ming era entre 160 y 200 millones de personas. Entonces, en realidad ya empezaron a crecer la cantidad de personas en ese vasto país, en ese vasto imperio, debido a las condiciones de vida favorables, después de los problemas, desastres naturales y los problemas de hambruna. Su reconstrucción de la base agrícola china y la mejora de las vías de comunicación a través de un sistema de caminos militarizados tuvo el efecto inesperado de generar un gran excedente agrícola que pudo ser vendido en florecientes mercados cercanos a las vías de comunicación. Entonces, eso desarrolló la economía en ese país, generó un ambiente favorable para la construcción de familias, para la generación de familias y para poder desarrollar un buen comercio y una estabilidad social aceptable. La cultura rural y comercial recibió influencia de las modas urbanas. Recuerden que China ante todo era un mundo rural, perdón, que era un mundo de campesinos que que no estaba, digamos, ligado hacia una identidad cultural como la que va a generar esta cultura Ming. Alejándose de las tradiciones, las familias comerciantes comenzaron a integrarse en el seno de la administración y de la burocracia y adoptaron los rasgos culturales y las prácticas de la nobleza. El campesino se volvió burócrata, un burgués en el sentido europeo, ¿no? Eh, en este caso empezaron a tener cargos públicos que les permitía unas mejores condiciones de vida y más cercano al Estado como tal. Hacia el siglo XVI, la economía Ming se estimuló por el comercio con los portugueses, los somalíes, los españoles y los neerlandeses. Entonces, el mundo chino se amplió, se abrió a esa economía, a ese desarrollo comercial y empezó a crecer. China se vio envuelta en un comercio global de materiales, plantas, animales, comida y grano conocidos como el comercio colombino. Eh, A diferencia de la ruta de la seda, que fue un desarrollo comercial medieval donde llevaban unos productos de un lugar a otro, pero no habían tratados entre naciones, sino simplemente el emperador traía toda esta información y él se fascinaba, pero no desarrollaban un comercio como tal. En el Imperio Ming, el comercio fue importante y se fortaleció esa ruta de la seda. El comercio con las potencias europeas y Japón trajo enormes cantidades de plata, lo que sustituyó al cobre y al papel moneda como el medio común de intercambio en China. Entonces, la moneda ya no se va a hacer en cobre o en papel, sino se va a hacer en plata para darle una mayor valorización. El emperador Zhongle, nieto del emperador Hongwu, relegó a Nankín al rango de segunda capital y en 1403 anunció que la nueva capital de China sería Pekín, su feudo militar. Ese es un cambio total, un cambio importante donde la capital va a pasar de Nankín hacia Pekín y es la actual capital, donde hoy en día está la ciudad eh, la capital de China. Pekín o Beijing, ¿no? Pekín es desde el concepto occidental.
Jungle reclutó 2000 eruditos para redactar la enciclopedia Jungle, compuesta por más de 550 millones de sinogramas y dividida en 22.938 capítulos para compilar los conocimientos de la época. Entonces, ese conocimiento, si uno se pone a mirar eh, que la enciclopedia en Europa se hizo en 1700, ¿sí? En el siglo XVIII, eh, y esta enciclopedia donde va a recopilar todo el conocimiento del mundo conocido en ese entonces, el mundo chino, se hace en 1400, a mediados de 1400, a inicios de 1400, pues definitivamente nos damos cuenta que China nos llevaba una gran ventaja en todo su conocimiento como tal. La construcción de la nueva ciudad se desarrolló entre 1407 y 1420 y requirió el trabajo de cientos de miles de obreros para construir Pekín como tal. En el centro se encontraba el poder político de la ciudad imperial y en el centro de este poder político de esta ciudad estaba la ciudad prohibida, el palacio del emperador y su familia. Vemos una imagen muy general de la ciudad prohibida, ya vamos a hablar de ella. Y entonces, una vez que se construye en la ciudad como tal, Pekín, van a construir este centro donde va a estar el emperador como tal. La ciudad prohibida, Hinshen. Es un complejo palaciego situado en Pekín. Desde la dinastía Ming hasta el final de la dinastía Qin, fue la residencia oficial de los emperadores de China y su corte, así como centro ceremonial y político. Fue declarada Patrimonio de la Humanidad en 1987 y está considerada por la UNESCO como el mayor conjunto de estructuras antiguas de madera en el mundo. Jin o prohibida, recordemos que se llama Jin Chen. Jin significa prohibida, significa que nadie podía entrar o salir del palacio sin el permiso del emperador. El emperador tiene el derecho, la potestad de decidir por los que viven o los que entran o los que salen ahí. Y Chen significa ciudad amurallada. Fue el hogar de 24 emperadores, 14 de la dinastía Ming y 10 de la dinastía Qin. La ciudad prohibida dejó de ser el centro político de China en 1912, cuando la abdicación de Puyi, con la abdicación de Puyi, el último emperador de China. Aquí vemos una imagen de él. Puyi, la figura de Puyi es muy, muy importante, muy especial y no la veremos hoy. La veremos dentro de 8, bueno, la próxima clase, no sé si dentro de 8 o 15 días, pero la veremos la próxima sesión porque quiero detenerme en este personaje. Bueno, ¿cómo está construida la ciudad prohibida? La ciudad prohibida fue diseñada para ser centro de la antigua ciudad amurallada de Pekín y se inserta dentro de una zona amurallada mayor llamada Ciudad Imperial, que a su vez queda dentro de la ciudad interior que linda por el sur con la ciudad exterior. Entonces aquí vemos eh, como tal la ciudad exterior, templo de la agricultura y el templo del cielo, y poco a poco se entra la ciudad imperial hasta encontrar en el centro la ciudad prohibida. Listo. Templo del sol, templo de la luna, miraremos la estructura como tal. Está rodeada por una muralla de 7.9 metros de altura y un foso lleno de agua de 6 metros de profundidad por 52 metros de ancho. Entonces es una fortaleza como tal. 52 metros de ancho el foso y 6 metros de profundidad. Fue hecha especialmente para proteger y para hacer inaccesible a las invasiones. Claro que después con el nuevo armamento va a ser atacada, ¿no?
Los muros tienen 8.6 metros de ancho en su base y disminuyen hasta 6.6 metros en lo alto. La ciudad prohibida, los muros de la ciudad prohibida. Estos muros servían tanto como murallas defensivas como muros de contención de la ciudad. Fueron construidos con un núcleo de tapia recubierta con 3 capas de ladrillo, especialmente cosidos por ambas caras y unidos con mortero. O sea, está para que se, o sea, está muy bien diseñado y está muy bien sustentada esta construcción, definitivamente, para que nunca se acabe. Sus tejados son especiales, tienen una particularidad muy, muy especial. Vemos acá unas imágenes de las pinturas donde demostraban eh, las, las ceremonias, las llegadas de los emperadores, la llegada del emperador a la ciudad prohibida y todo lo que implicaba, la pompa que implicaba, y cómo, digamos, era considerada como una ciudad del cielo. Estaba el Señor del cielo y estaban ellos descendientes del cielo. Recuerden que los emperadores tienen una descendencia celestial y entonces esta ciudad es celestial también como tal. Aquí la vemos, aquí vemos la construcción como tal en algunos espacios, cómo hay unas ciudades antes para entrar, hay unas partes para entrar y cómo hay los accesos son bien definidos, bien importantes, están bien concentrados, sobre todo los espacios, los espacios exteriores que son muy, muy especiales. La muralla tiene 4 puertas. La principal es la puerta del sur. Ahí se entrega. Al norte se abre la puerta de la divina armonía. La puerta gloriosa del este y la puerta gloriosa del oeste. Hay una serie de torres que son las que defienden, digamos, la ciudad, las murallas de la ciudad. Vemos aquí, por ejemplo, el, el foso de 56 metros de ancho que mide 6 metros de profundidad. Entonces, casi en cada una de las partes de la ciudad están las torres especiales, donde está toda la protección. Todos estos accesos están cerrados por puertas de 2 hojas, puertas inmensas, decoradas con fila de 9 por 9 clavos dorados. Son 9, o sea, 9 filas, de arriba hacia abajo, filas, y cada fila tiene 9 clavos dorados. Entonces, las 2 hojas de la puerta están así, son especiales. Listo. Ujú. Y cada una de estos, ¿cómo se dirían? Remaches o cada una de estas partes están finamente decoradas, muy bien decoradas, son especiales. Eh, dentro de la ciudad está la puerta de la Suprema Armonía, que es donde está el palacio del, del emperador. Esa puerta es la más famosa de ahí, la puerta de la Suprema Armonía. Y está el Salón de la Suprema Armonía, que es donde se sienta el emperador. Se eleva a unos 30 metros sobre el nivel de la plaza y es el centro ceremonial del poder imperial. Entonces aquí vemos una imagen especial de ese centro ceremonial donde está el emperador y digamos la vista que tiene el emperador del mundo como tal. Los 6 pilares más cercanos al trono imperial están cubiertos de oro y toda la zona está decorada con motivos de dragón. Aquí podemos ver uno de los 6 pilares.
está cubierto de oro, donde se sienta el emperador. O se sentaba, ¿no? En ese momento. Ajá. El trono imperial dragón tiene 5 dragones enrollados alrededor de la espalda y apoyamanos. Casi no conseguí una imagen del trono. Aquí lo vemos al fondo, pero no con los detalles del trono. No encontré una imagen que me hubiera gustado definirla. La define muy bien sobre ese trono. La pantalla detrás cuenta con serie de 9 dragones que reflejan el simbolismo. 9 y 5 siempre. Ese 9 y 5. Bueno, el otro salón es el Salón de la Eminencia Militar. Hay un Salón de la Gloria Literaria. Están los 3 palacios del sur. El Palacio de la Pureza Celeste, que es ese Palacio de la Pureza Celeste, es el dormitorio principal del emperador. Ahí duerme, en este espacio duerme con toda la tranquilidad del mundo. Este es el sitio donde él va a dormir. Entonces, encontramos detalles de su espacio. Y está el Palacio de la Tranquilidad Terrenal, eh, que es el dormitorio de la emperatriz. Ahí va a estar ella. Miren el contraste, ¿no? El de la pureza celeste, el Palacio de la Pureza Celeste, es el del emperador, y el de la tranquilidad terrenal es el dormitorio de la emperatriz. El salón del cultivo mental, donde se hacen eh, las reflexiones, en este caso aplican el budismo y el confucianismo, ¿sí? Religiones que son las que aplican dependiendo del emperador. El Palacio de la Longevidad Tranquila, entonces está otro tipo de palacio, que se está muy bien decorado con una serie de dragones impresionantes. Es muy hermoso ese espacio. El Jardín Imperial, que es un espacio predilecto de contemplación donde la emperatriz o el emperador salían a descansar. Y bueno, y están los lagos, ¿no? La parte del palacio donde está el lago y donde se acerca toda la forma a descansar. La naturaleza es, es para en este espacio, los jardines son uno de los lugares más sugestivos, más hermosos y más seductores de todo este palacio especial de la ciudad prohibida. Cada uno de sus rincones, los lagos de la ciudad prohibida. Encontramos unas imágenes que nos permiten apreciar la belleza y la majestuosidad de este espacio, de este palacio de- del mundo chino, la ciudad prohibida, que fue construido durante la dinastía Ming. En este palacio también hay un museo. El Museo del Palacio tiene cerca de 50.000 pinturas, 50.000. Colección de objetos ceremoniales de bronce de la corte imperial se compone cerca de 10.000 piezas de bronce, que son especiales, los que están ahí organizadas. Mm, algunos detalles de los salones. El Museo del Palacio tiene una de las mayores colecciones de relojes mecánicos del siglo XVIII y XIX existentes en el mundo, con más de 1.000 piezas de relojes están ahí. Son relojes de todo el mundo y de todas las características especiales. ¿Sí? Son relojes especiales. Y el jade tiene un lugar único en la cultura china, y también las esculturas en jade que están ahí son únicas en el mundo. ¿Mm? Las decoraciones y todo lo que se encuentra ahí.
Los palacios tienen unos detalles especiales muy, muy importantes en los tejados, en las puertas, en las ventanas, en las entradas, las estatuas, los monstruos, digamos, los leones, las figuras que están ahí, son las que le dan una vistosidad a este palacio, a esta ciudad prohibida, que es, digamos, uno de los mayores tesoros que tiene el mundo chino, la cultura china y China como tal. Entonces, sus tejados, el color dorado, yo les había mostrado unos detalles del color del tejado, es especial. Los vestuarios de los emperadores que se encuentran allá. Y bueno, como ya hemos visto las torres y algunos detalles, por ejemplo, en las tejas, detalles mínimos que se encuentran allá como en las tejas, donde están marcados y tienen alguna simbología especial. La plaza, ya en invierno, como se ve eh, y cómo se encuentra esta ciudad. Los tejados, que son muy particulares, eh, también tienen un formato especial, un barro especial, un cosido especial para darle la forma. Mire, entonces, eso- esa ciudad prohibida es, digamos, una de las mayores maravillas del mundo, ¿no? Del mundo moderno. Creo que está considerada como una de las siete maravillas del mundo, no me acuerdo, creo que sí. No, no recuerdo, pero sí está dentro de esas categorías. Mm, bueno, algunas decoraciones. Y por supuesto los jarrones que no pueden faltar ahí en la cultura Ming. Bueno, listo. Eh, listo. Entonces aquí cerramos el capítulo de la ciudad prohibida y continuamos con la dinastía Ming. ¿Qué es esa? ¿Qué ha pasado? Aparte de su estética, de su belleza, ¿por qué va a desarrollar tanto el mundo chino? ¿Por qué va a ser tan importante? Bueno, las relaciones comerciales empezaron primero con los japoneses y después con los portugueses. Y finalmente con los españoles cuando estos se instalaron en las Islas Filipinas. Entonces, toda China comenzó a comerciar, y lo que principalmente exportaba era seda y porcelana. China va a tener unos productos especiales, su estética y lo que va a dar eh, al mundo es la estética, sobre todo en su estilo de porcelanas, las sedas especiales, ese manejo tan especial y ese manejo tan especial de las cerámicas. China compraba plata que necesitaba para su sistema monetario. Todo, o sea, toda la economía se basaba en la moneda, una moneda que era en plata. Entonces necesitaba que le enviaran plata. ¿Y qué vendía? Bueno, los chinos también compraban plantas como boniato, maíz y cacahuate, que eran plantas novedosas que estaban viniendo de América. Estas plantas podían crecer en zonas donde los cultivos tradicionales, el arroz, el trigo o el millo, no crecían con fuerza y esto ayudó al crecimiento de la población china. Eh, bueno, recuerde una cosa, que el maíz y las papas, la patata que llaman la papa, salvaron a la humanidad, ¿no? Digamos, generaron todo un desarrollo mm, alimenticio, eh, que cuando veamos el Renacimiento, vamos a encontrar que si no hubiera sido así, si no hubiera sido por esos dos alimentos tan especiales que llegaron de América, que los descubrieron en América, la humanidad estaba destinada a fracasar, a seguir padeciendo hambrunas totales y no hubiera desarrollado, no hubiera avanzado como tal. Entonces, en China pasa lo mismo, con nuevos alimentos que mantienen una mejor condiciones de vida, entonces eh, ya puede trabajar, ya se puede vivir mejor. Bueno,
¿Cómo va esta dinastía que está tan bien sustentada? ¿Cómo va a entrar en declive? Entonces, ya miramos a ver cómo va a entrar en declive. Mm, mm. ¿Me dicen que está fallando el sonido? ¿Sí estoy bien o estoy... ¿Me están escuchando? Acabo de mirar. Sí, profesor, está bien el sonido. Ah, bueno, está bien el sonido. Bueno, pensé que han escrito acá que tenía fallas en el sonido. Bueno, la amenaza permanente de las incursiones mongolas llevó a las autoridades Min a fortificar la Gran Muralla a finales del siglo XV. De todas maneras, a pesar de que los mongoles habían invadido China con Genghis Khan y después todavía la dinastía Yuan, cuando fueron derrotados por los Min, eh, estos, eh, estos se fueron al norte y empezaron pues a hacer incursiones de vez en cuando para saquear, sí, para destruir, pero que no afectaban tanto al imperio, pero sin embargo seguían muy preocupados por el miedo que mantenía históricamente en, desde Genghis Khan, por los mongoles, la figura del invasor mongol, ¿no? Entonces comenzó a construir la muralla, a fortificar la muralla, y bajo el reinado del emperador Banli, 1572-1620, las arcas del Estado se vaciaron rápidamente y tuvo numerosos problemas fiscales. Entonces, eh, los Min eran opulentos, estaban buscando el, mm, la belleza, la estética, la grandeza, pero eso implicaba dinero, implicaba gastos. Y ellos desarrollaron una economía que estaba basada en exportar, por ejemplo, cerámicas, ¿sí? Pero no iban eso no lo iba a sustentar su mundo, su economía, porque su economía se basaba en una moneda fuerte que era la de la plata, ese metal precioso que es plata. Entonces, todas las monedas eran de plata. Entonces, eh, esa economía siempre era compleja. Mantener una economía fundamentada en monedas de plata era siempre difícil porque conseguir tanta plata para sustentar la economía de un país como ese era difícil. El emperador se cansó de los asuntos de la corte y de las frecuentes disputas entre sus ministros y prefirió retirarse tras los muros de la ciudad prohibida. No quiso saber más del problema de su imperio como tal y se refugió en la ciudad prohibida. Entonces los eunucos se convirtieron en los intermediarios entre el emperador y sus subalternos. El único era el que mandaba. Todo alto funcionario que deseaba discutir los problemas del Estado debía persuadir o corromper a los poderosos eunucos, solo para conseguir que su mensaje se transmitiera al emperador. La gente comenzó a acumular la carísima y cada vez más escasa plata, lo que produjo un descenso del precio del cobre respecto a de la plata. En 1630, 1000 piezas de cobre valían tanto como una onza de plata. En 1640 no valían ni la mitad de una onza y en 1643 menos de un tercio. Esa es la plata de cobre, la plata popular, o sea, el dinero de cobre, las monedas de cobre que circulaban, perdieron valor frente a la plata. Y esta era acumulada por los grandes terratenientes. Para los agricultores esto supuso un desastre, porque ellos pagaban los impuestos en plata, mientras que el comercio local y la vuelta de sus productos se realizaba en cobre. Entonces el cambio de una moneda a otra le generaba una devaluación altísima, ¿no? Nosotros podemos entender eso cuando pagamos en dólares, pero nos pagan en pesos, ¿sí? Entonces, los gastos son mucho más altos. A partir de 1640, numerosos campesinos chinos hambrientos, incapaces de pagar sus impuestos y sin miedo a los ejércitos Ming derrotados con frecuencia, comenzaron a formar importantes grupos rebeldes.
El aparato militar chino, acorralado entre los ataques manchúes al norte y la creciente inestabilidad de las provincias, comenzó a debilitarse. El ejército Min, sin paga ni avituallamiento, fue derrotado por Li Xinchen, quien se autoproclamó emperador Shun. El 25 de abril Pekín cayó en manos de un grupo rebelde al abrirse sus puertas por traición. Entonces, al fin llegaron los rebeldes a la ciudad prohibida. El último emperador Min, Chongzhen, se colgó de un árbol del jardín imperial en el exterior de la ciudad prohibida. Ya esta idea empezó ya era el fin de la dinastía Min, y como tal, eh, este último emperador, pues, ¿no? Por honor, se colgó al exterior de la ciudad prohibida. ¿Qué nos deja esta dinastía Min? Pues bueno, lo más genial de ellos, lo que más se recuerda es su porcelana. Es un jarrón Min, jarrón de la dinastía Min. Es especial por todo lo que hicieron y cómo lo hicieron, cómo lo organizaron. Porcelana de la dinastía Min. Los diseños representados en objetos lacados y de porcelana eran tan complejos como los que aparecían en pintura. Tenemos unas porcelanas de la dinastía Ming, hechas con mucho detalle, con mucha calidad. Estos objetos se encontraban en las casas de los más pudientes, junto a sedas y figuras de jade, marfil y cloisonné. La decoración An-Hua o secreta era un método especializado, en el cual el dibujo se hacía generalmente grabado con el cuerpo pintado con englobe blanco, azul y blanco especial. La vasija era después recubierta con vidriado blanco y el dibujo solamente se hacía visible bajo determinadas condiciones de iluminación. La pintura con esmaltes coloreados, que son vidriados de baja temperatura, aplicados al vidrio cocido, al vidriado cocido y vueltos a cocer a baja temperatura en un horno de mufla, digamos, es una de las metodologías más especiales que desarrolla eh, esta porcelana Ming. Aquí vemos algunas imágenes de cómo se manejaba esos productos, se horneaban y se iban vaciando para construir esta belleza de porcelanas. El estilo de decoración llamado Sai, lo que significa colores contrastados, empleaba tintes verde manzana, rojo, berenjena y limón sobre un dibujo azul ligeramente trazado bajo el vidriado. Era especial. El vidriado es el que le da el brillo, ¿no? Brillo de la porcelana. Entonces vemos acá cada uno de las figuras de las imágenes. Ah, bueno, y ellos también podían llegar a construir en otro tipo de colores figuras como estas, ¿no? No solo, no solo hacían mm, loza o jarrones, sino también hacían mm, unas decoraciones bien, muy grandes. Tapetes. Bueno, y este es uno de los estilos más especiales con el vidriado, el azul para ellos era especial, las figuras que representaban y todo lo que le daba la calidad. Este es uno de los jarrones más especiales por todo lo que implica el color, la textura, las imágenes, todo hace parte de la calidad de un jarrón especial. Este es un plato con la figura de un dragón, de dos dragones especiales. Bueno, y entonces, digamos, este va a ser el declive de la dinastía Ming y va a llegar la siguiente dinastía, que es la dinastía Qin. Listo. Entonces, la dinastía Qin
La dinastía Qin significa Qin claro o puro. Va a ser la siguiente dinastía que se va a tomar el poder en el imperio chino. Usaron Qin y China indistintamente en sus tratados y sus mapas del mundo. Entonces, si usted de pronto encuentra un mapa de los años 1700 y cuando dicen Qin significa China, y ya China lo tradujeron como Qin. Esta dinastía es una dinastía de origen manchú que va a estar desde 1644 a 1912. Es la dinastía mm, más extensa que hubo en el mundo chino. Es lo que hoy en día se considera el territorio de China como tal. La dinastía Qin no fue fundada por los chinos Han, que eran los chinos de la dinastía Ming, los chinos normales, los que estaban ahí congregados, no, que constituye la mayoría de la población china, sino por un pueblo agricultor sedentario conocido como los Jurchen o los manchúes, que estaban al norte en las estepas, en el cielo, donde estaban los mongoles, que tenían algo que ver con los tártaros y los mongoles, estaba esta dinastía manchú. El cambio de nombre de Jurchen a manchú se hizo para ocultar el hecho de que los antepasados de los manchúes, los Jurchenes Jiangzhou, fueron gobernados por los chinos. Entonces, pues sí, no le quitaba legitimidad a este tipo de pueblo que era el de los manchúes del norte. Formó la base territorial para el Estado chino moderno. Como tal, la dinastía Qin es lo que hoy conocemos como China. Aprovechando el colapso de la dinastía Ming, el general manchú Dorgon, Dorgon cruzó con ayuda china la Gran Muralla e invadió China, capturando Pekín en 1645. Entre todas esas revueltas, como dicen, pescó en río revuelto y él llegó y se tomó el poder en Pekín. Se tomó a Pekín y se tomó la ciudad prohibida. Cuando la muralla de la ciudad finalmente se rompió el 9 de octubre de 1645, el ejército Qin se le ordenó llenar la ciudad de cadáveres antes de envainar sus espadas. Se dice que masacró a la población matando entre 74.000 y 100.000 personas en Pekín para imponer su ley. Dorgon proclamó a su sobrino Shunzi, el emperador de China, lo que dio comienzo al gobierno de los Qin sobre toda China. Durante el reinado de los primeros emperadores Qin, China vivió una etapa de estabilidad interna y de crecimiento demográfico, territorial y económico sin precedentes. Entonces, China se empezó a consolidar como tal, eh, fundamentado en esta dinastía. La población, bueno, recuerden que la población aumentó de unos 130 a unos 400 millones de habitantes. Recuerden, venga a ver, también hacemos aquí una pausa, un momentico para recordarles aquí, en la dinastía Ming, donde la población creció. Venga a ver, eh, ah, eh, que había crecido entre 160 y 200 millones de personas en la dinastía Ming, al final de la dinastía Ming, lo que había consolidado gracias a una buena estabilidad económica en su agricultura, pues una población considerable. Pero pasar más o menos de 160 a 130 más o menos, aquí lo dice, digamos, por las guerras, ¿sí? Por las guerras, pasar de 130 a 400 millones de habitantes. Ya es un número considerable, incluso para nosotros, ¿no? O sea,
China ha tenido una población grande. Si hoy decimos, ¿por qué China? Uy, China tiene 1.200 millones de habitantes, pero ¿cómo así? Pues en ese momento, sí, en 1600, en 1700, 1800, ya tenía 400 millones de habitantes. Pues eso es una gran cantidad. Por eso se justifica, digamos, la gran cantidad de habitantes que tiene hoy en día, también dado por su población. El Imperio Manchú invadió Corea y ésta se vio obligada a entregar varias de sus princesas reales como concubinas al regente Qin Chu, el príncipe Dorgo. Qin Manchú, el príncipe de Orgón, que fue el que invadió Pekín y que a su sobrino fue el que nombró emperador. Entonces él llevó para darle, digamos, estabilidad de nombre. Se invadió Corea y cogió las concubinas a varias princesas de ese imperio y las convirtió en sus concubinas, ni siquiera en sus esposas, sino concubinas. El controvertido edicto de julio de 1645, la orden de corte de cabello obligó a los hombres adultos chinos Han a afeitarse la parte delantera de la cabeza y peinar el cabello restante en los peinados de cola que usaban los manchúes, bajo pena de muerte. Se decía, o sea, se tenía que peinar de esta manera. Se decía, para mantener el cabello, se pierde la cabeza. Para mantener la cabeza, se corta el cabello. Eh, o sea, si quería mantener la cabeza, tenía que seguir la norma y raparse. Si quería conservar el cabello, pues se cortaba la cabeza. Una de las dos opciones. Mm. Para los manchúes, esta política era una prueba de lealtad y una ayuda para distinguir entre amigos y enemigos. Listo. Para los chinos, Han fue un recordatorio humillante de la autoridad Qin que desafió los valores confucianos tradicionales. ¿Por qué los desafió? Porque para ellos el cabello largo era importante. La cora era el único aspecto de la cultura manchú que los Qin forzaron a la población Han común. Los Qin requerían que las personas que se desempeñaban como funcionarios usaran ropa oficial Qin, pero permitían a los civiles no oficiales Han continuar usando Hanfu, ropa Han. Eh, Recuerden que la mayoría de personas eran Han, la mayoría de la población china era Han, pero pues los manchúes llegaron, que eran los Qin, ¿sí? Y empezaron a imponer sus normas, sus reglas para mantener toda su tradición. Los chinos Han no se opusieron a usar la trenza de la cola de la parte posterior de la cabeza, ya que tradicionalmente llevaban todo el pelo largo, pero se opuso ferozmente a afeitarse la frente, por lo que el gobierno Qin se centró exclusivamente en obligar a las personas a afeitarse la frente en lugar de usar la trenza. Era importante afeitarse la vida. El 31 de diciembre de 1650, Dorgon murió repentinamente durante toda la expedición de caza, marcando el inicio oficial del gobierno personal del emperador Shunzhi. Dorgon había centralizado tanto el poder en sus manos como para convertirse en una amenaza directa al trono. De hecho, pues recuerden que se tomó Pekín y nombró a su sobrino para no ser nombrado él. Por una cuestión de linaje, ¿no? Pero él era el que manejaba el trono como tal. Tanto es así que a su muerte se le otorgó el extraordinario título póstumo de emperador Ji. Debido a que el emperador tenía solo 12 años en ese momento, si el emperador que quedó, que fue el emperador Shunxi, la mayoría de las decisiones fueron tomadas en su nombre por su madre, la emperatriz viuda Xuan, quien resultó ser un hábil operador político. Y aquí empiezan a entrar la figura femenina, que ya la vamos a ver más adelante, como la emperatriz como tal. 2 meses después del gobierno personal de Shonzi, sin embargo, Dorgon no solo fue despojado de su título, sino que su cadáver fue desenterrado y mutilado para expiar múltiples crímenes.
Pues al rey muerto, el rey puesto y nuevo gobierno cambiaron todas las formalidades. Más importante aún, la caída simbólica de la gracia de Dorgon también condujo a la purga de su familia y asociados en la corte, devolviendo así el poder a la persona del emperador. Después de un comienzo prometedor, el reinado de Chunzi se vio truncado por su muerte prematura en 1661 a la edad de 24 años debido a la viruela. Fue sucedido por su tercer hijo, Xuan, Xuanye, quien reinó como el emperador Kangxi. Kangxi. El largo reinado de Kangxi comenzó cuando tenía 8 años tras la desaparición prematura de su padre. Qué curioso, ¿no? El padre también había sido nombrado a los 8 años, a los 12, perdón, 12 años, un niño como emperador, y este entra a emperador a los 8 años, ¿no? El reinado de 61 años del emperador Kangxi fue el más largo de todos los emperadores chinos. Este sí duró mucho tiempo. El reinado de Kangxi también se celebra como el comienzo de una era conocida como el Alto Qin, durante la cual la dinastía alcanzó el cenit en su poder social, económico y militar. Lo más grandioso de la cultura eh, eh, de la, de la, del imperio Qin. Para evitar que se repitiera el monopolio dictatorial de poder de Dorgon durante la regencia, el emperador Sun Chi, en su lecho de muerte, nombró apresuradamente a 4 ministros del gabinete para que gobernaran en nombre de su joven hijo. Ya 4 era mucho más complejo que uno, ¿no? En 1669, Caxi, mediante artimañas, desarmó y encarceló a Oboy, que era uno de los consejeros, una victoria significativa para un emperador de 15 años sobre un astuto político y comandante experimentado. Una de las cosas más importantes que hizo Kangxi, es el diccionario. Se llama el diccionario Kangxi, que es un diccionario chino con aproximadamente 47.000 entradas, 47.000 palabras. Es uno de los diccionarios chinos antiguos más importantes, tanto por su tamaño como por su relevancia en la historia de la lexicografía china. Después de Gaxi llegaron los reinados de Zheng y su hijo, el emperador Qianlan, marcaron la altura del poder Qin, lo más esplendoroso, desarrollado por Gaxi, fueron estos, los de Zhongzhen y Qianlong. Durante este periodo, el imperio Qin gobernó más de 13 millones de kilómetros cuadrados de territorio, el más grande espacio. Sin embargo, en medio de muchas glorias, los signos de decadencia e incluso colapso se estaban volviendo evidentes. Los sacerdotes católicos de la Compañía de Jesús llegaron por primera vez a China en el año de 1582. Bueno, eh, aquí, digamos, este esplendor eh, va a estar marcado por los problemas de corrupción. Pero ¿de dónde empiezan a surgir esos problemas de corrupción? Entonces vamos a dar un cambio y mostrar lo que pasa con los jesuitas, con la llegada de los extranjeros a China, qué es lo que va a cambiar el destino de este maravilloso país y esta maravillosa cultura. Entonces los primeros extranjeros que van a llegar a China como tal son los sacerdotes católicos, la Compañía de Jesús. Llega en 1582. Dieron a conocer a Europa al pueblo chino, predicaron la religión cristiana y tradujeron libros cristianos al chino. Entonces, eso fue muy importante. Los chinos no vieron un problema en ellos. Para ellos el problema religioso no implicaba un problema de poder porque no venían a quitarles el poder. Proporcionaron a Europa el primer informe moderno del Imperio Chino, las misiones en China, la Compañía de Jesús, eh, en, en el mundo chino fueron dados por estos jesuitas.
Los jesuitas ganaron en prestigio gracias al papel de traductores en la negociación diplomática. Algo que tienen ellos especial es que pues aprendieron el idioma, empezaron a traducir cosas, empezaron a traducir el libro y sirvieron entonces de puente para las negociaciones comerciales con el mundo europeo. Una estratagema utilizada por los jesuitas para conseguir sus proyectos era valerse de sus conocimientos científicos. Estos eran un medio para mostrar la superioridad y la potencia del Dios cristiano. Las ciencias celestiales conducen a los chinos confusión entre lo fundamental y lo accesorio. Digamos, curiosamente, antes cuando eran, digamos, los científicos como Galileo Galilei, que observó el movimiento de los planetas, ¿sí? Y que fue en un momento dado como una herejía, pues todo ese saber científico que pasaron estos personajes, eh, van a ayudar a tomar prestigio frente al mundo chino, a pesar de que ellos tenían unos avances científicos, los europeos tenían otros que, digamos, superaban, gracias al Renacimiento, al saber chino en ese momento. En 1723 el emperador Yuanchen prohibió el cristianismo y expulsó a los misioneros cristianos, aunque a algunos se les permitió permanecer en la capital. El cristianismo desapareció en ese momento en China. El emperador Qianlong lanzó varios proyectos culturales ambiciosos. La recopilación del Zico Huangshu, o repertorio completo de las 4 ramas de la literatura. Es uno de los textos, una compilación de textos literarios más importantes que están ahí. Digamos, en literatura existen muchos textos. Nosotros vimos la clase pasada algo de poesía, pero digamos, en esta, sobre todo en la dinastía Qing, hay una literatura muy, muy especial, pero la vamos a ver la próxima clase, porque esta clase, pues, digamos, me centré más en la parte histórica. El texto se llama Los 4 tesoros del emperador y van a estar en la Biblioteca Imperial de Zico Quanzhou. Entonces, se va a crear una biblioteca imperial para generar los 4 tesoros del emperador, que es un total de más de 3.400 libros, 79.000 capítulos y 36.304 volúmenes. El Ziku Quanzhou es la colección más grande de libros en la historia de China. Va a haber una recopilación inmensa de toda la literatura china para darle, digamos, una categoría importante a su cultura. El proyecto editorial más ambicioso jamás realizado fue recogido entre 1773 y 1882 durante la dinastía Qing. La recopilación de todos los libros, capítulos y textos, volúmenes que estaban dentro de la dinastía Qing. Qianlong usó la Inquisición literaria para silenciar a la oposición. Ese fue un error. Entonces, a partir de los libros que no eran permitidos, que no les gustaban, los que hablaban la oposición eran castigados y eran censurados, y que no estaban en la biblioteca real, pues eran perseguidos, ¿no? Debajo de la prosperidad exterior y la confianza imperial, los últimos años del reinado de Qianlong estuvieron marcados por la corrupción y el abandono desenfrenados. China comenzó a sufrir una creciente sobrepoblación durante todo este periodo. 400 millones, mucha gente. La introducción de nuevos cultivos de América como la patata y el maní también permitió el mejor suministro de alimentos, como ya lo había dicho antes. De modo que la población total de China durante el siglo XVIII aumentó de 100 millones a 300 millones de personas. Pronto se agotaron todas las tierras de cultivo disponibles, lo que obligó a los campesinos a trabajar en parcelas cada vez más pequeñas e intensamente trabajadas.
La población continúa creciendo, pero la tierra no. Ese es un mensaje que dice el emperador. Los impuestos y los ingresos del gobierno, fijados a niveles muy bajos, se estancaron, lo que a comienzos del siglo XIX condujo a una crisis fiscal. No había con qué pagar, el Estado no tenía dinero, los gastos eran muy altos. La corrupción se hizo endémica. Sucesivas rebeliones pusieron a prueba la legitimidad del gobierno y las élites gobernantes fueron incapaces de responder de forma eficaz a los crecientes cambios en el panorama mundial, donde las potencias occidentales demandaban con cada vez más insistencia la apertura comercial de China. Recuerden, estamos a finales de 1700, comienzos de 1800, donde el comercio empieza a generarse en el mundo, empieza a desarrollar la revolución industrial. En 1796, la Sociedad del Loto Blanco estalló en una rebelión abierta contra el gobierno Qing, la primera rebelión, ¿no? El Loto Blanco era una secta sincrética de tintes milenaristas e inspiración budista y maniquea. Se oponía al orden social establecido y defendía la igualdad entre hombres y mujeres. Tradicionalmente se cree que la Sociedad del Loto Blanco surgió durante el siglo XIV, bajo el gobierno de la dinastía Yuan, de origen mongol. Entonces, recuerden que vienen de allá, ¿no? Es otro tipo de expresión cultural. La rebelión del Loto Blanco continuó durante 8 años hasta 1804 y marcó el punto de inflexión en la historia de la dinastía Qing. Y los problemas internos que se enfrentaba la dinastía Qing, a los problemas internos que se enfrentaba la dinastía Qing, se sumaron las presiones externas con la expansión de los imperios europeos a partir del siglo XVIII, en especial Inglaterra, bueno, Holanda, ¿cierto? Francia, que son, digamos, las grandes potencias que se van a desarrollar en el siglo XVIII. Las potencias marítimas coloniales se expandieron gradualmente en todo el mundo a medida que los estados europeos desarrollaron economías basadas en comercio marítimo. Entonces, todo lo que estaba dado al comercio marítimo en Inglaterra empezó a expandirse. Se creó las Indias Orientales, ¿no? Los puestos comerciales europeos se expandieron al control territorial en la India cercana y en las islas que ahora son Indonesia. Fueron rodeando poco a poco China. La respuesta de Qin, exitosa por un tiempo, fue establecer el sistema de Cantón en 1756 que restringió el comercio marítimo a esa ciudad y otorgó derechos comerciales de monopolio a los comerciantes privados chinos. Entonces, Cantón se convirtió en el punto de partida de puerto para el mundo exterior. La Compañía Británica de las Indias Orientales y la Compañía Holandesa de las Indias Orientales habían recibido derechos de monopolio similares por parte de sus gobiernos. En 1793, la Compañía Británica de las Indias Orientales envió una delegación a China bajo Lord George Macartney para abrir el libre comercio y establecer las relaciones comerciales. La corte imperial vio el comercio como un interés secundario. La corte imperial Qing, ¿no? Los chinos. Mientras que los británicos vieron el comercio marítimo como la clave de su economía. Y no fallaron, ¿no? El emperador Qianlong le dijo a Macartney: los reyes de la multitud de naciones vienen por tierra y mar con todo tipo de cosas preciosas. Y en consecuencia, no hay nada que nos falte. Todo lo que ellos tienen, ya los tenemos, dicen los chinos. Esa prepotencia de los chinos de decir que no necesitaban nada del mundo exterior porque ellos lo tenían, pues era cierto, ¿no? Pero era prepotente en ese sentido para los ingleses. Dado que la economía de China era esencialmente autosuficiente, ellos se manejaban. El país tenía poca necesidad de importar bienes o materias primas de los europeos, por lo que la forma habitual de pago era a través de la plata. Recuerden que la plata era la moneda de los chinos. Entonces, la única, digamos, transferencia frente a los productos que tenía China, que eran muy especiales para el mundo exterior,
Pues era la plata. Listo. La demanda en Europa de productos chinos como la seda, el té, la cerámica, solo se podría satisfacer si las empresas europeas canalizaran sus limitados suministros de plata a China. A finales de 1700, los gobiernos de Gran Bretaña y Francia estaban profundamente preocupados por el desequilibrio del comercio y el drenaje de plata. No aguantaban. Para satisfacer la creciente demanda china de opio, la Compañía de las Indias Occidentales, ¿sí? Amplió considerablemente su producción en Bengala. El emperador Dongguan, preocupado tanto por el flujo de plata como por el daño que el fumar opio estaba causando a sus súbditos, ordenó a Lin Sexu que pusiera fin al comercio de opio. Lin confiscó la existencia de opio sin compensación en 1839, lo que llevó a Gran Bretaña a enviar una expedición militar al año siguiente. Y aquí se va a producir la primera guerra del opio. Entonces, ¿qué va a revelar? 39 al 42 reveló el estado anticuado del ejército chino. No se esperaban un ejército tan eh, experimentado como el ejército británico. Las potencias occidentales impusieron tratados desiguales, libre comercio, territorialidad y puertos bajo control extranjero. Llegaron las potencias extranjeras, se unieron y atacaron y destruyeron el imperio como tal. Perdieron. Entonces decidieron organizar los puertos para ellos. La armada Qing, compuesta enteramente de juncos de vela de madera, fue severamente superada por las tácticas modernas y la potencia de fuego de la Real Navada, de la ¿qué? Como el Real Naviera Británica, ¿no? Eh, entonces, ese fue un gran problema de los chinos. Sus barcos eran obsoletos frente a toda la tecnología que estaban trayendo los ingleses. Los soldados británicos, usando mosquetes y artillería avanzados, fácilmente superaron a las fuerzas Qing en batallas terrestres. Entonces, la rendición de Qing en 1842 marcó un golpe decisivo y humillante para China. El Tratado de Nanjing, el primero de los tratados desiguales, exigió reparaciones de guerra, obligó a China a abrir los puertos de Tratado de Cantón, Amoy, Funchou, Ningpo y Shanghái al comercio occidental y los misioneros, que eran los que venían con toda la influencia europea, que sabían cómo manejar a los chinos y que podían desarrollar comercio adecuado. Se dio a la isla de Hong Kong a la Gran Bretaña en ese momento. La incapacidad de las autoridades chinas para erradicar el narcotráfico llevaron a un considerable debate interno entre la clase mandarina china en lo relativo a cómo enfrentarse al problema del opio. Los ingleses desarrollaban opio, montaban opio para comercio de ellos en Europa, pero también para los chinos, para envenenarlos. Ya los reyes lo habían visto, el emperador lo había visto ese problema y pues no hizo, o sea, hizo todo lo posible para erradicar el problema, pero se convirtió en un problema mayor, una guerra contra los ingleses. Entonces, este problema del opio pues desarrolló toda una decadencia en en las mismas personas que estaban allá consumiendo este producto. Algunos defendían una política dura y represiva, sugiriendo la necesidad de cerrar China y todo el comercio extranjero, y criticaba la corrupción generalizada de los funcionarios de aduana y de los HON. Recuerden que China se abrió, pero Japón no, ¿no? Recuerden cuando vimos a Japón, Japón no se abrió, se cerró totalmente. Pues era más pequeño, era una isla.
China pues estaba muy interconectada. A partir de la década de 1820 comenzaron a alzarse voces favorables a una legalización del opio. La primera guerra del opio reveló la debilidad en el gobierno Qin y provocó rebeliones contra el régimen. Se dio cuenta que ese emperador y el imperio Qin no era tan eh, infranqueable. La rebelión de los Taiping a mediados del siglo XIX fue la primera manifestación importante de sentimiento anti-manchú contra los manchús, contra el imperio Qin. Fue conocida como la guerra civil más sangrienta de todos los tiempos y durante su curso de 14 años, entre 1850 y 1864, murieron entre 20 y 30 millones de personas. Fue una guerra terrible, terrible. O sea, 20 y 30 millones de personas en una guerra civil. Y es una de las guerras más devastadoras. De todas maneras, la Segunda Guerra Mundial mató 45 millones de personas, ¿no? Pero esta guerra, que fue la guerra de los Taiping, la rebelión de Taiping, estuvo entre 20 y 30 millones de personas. La rebelión Taiping tuvo grandes connotaciones religiosas y sociales. Se enfrentaron las fuerzas imperiales de la dinastía Qin y el reino celestial de la Gran Paz, así se llamaba los Tenqin, que ocupó durante el conflicto zonas importantes al sur de China. El reino celestial de la Gran Paz fue un estado teocrático de origen revolucionario que mezcló diversas doctrinas religiosas: Shintoísmo, confucianismo, budismo y cristianismo, todo unido acá. Gobernado por un profesor de la etnia Hakka llamado Hon Sim Kwan. Él quería erradicar el culto al demonio y restablecer el mandato del cielo. A pesar de que la poligamia estaba prohibida, Sim Kwan tenía 88 concubinas. Igual ocurrió con los oficiales de mayor rango que mantenían concubinas y vivían como reyes de facto. Pues, tener 88 concubinas implica muchas cosas. La principal fortaleza de la rebelión era el ejército, que se caracterizaba por un alto nivel de disciplina y fanatismo. Los miembros del ejército vestían un uniforme de chaqueta roja y pantalón azul y tenían cabello largo. Recuerden, a diferencia el cabello rapado y la trenza de los manchúes, ¿no? Estos eran diferentes, el cabello largo. Sin raparse la cabeza, más o menos así. Lo tengo acá. Este ejército se distinguía además por la gran cantidad de mujeres sirviendo al ejército, algo que no era nada común en los ejércitos del siglo XIX. El combate que se realizaba era extremadamente brutal y sangriento, con poca artillería, pero con grandes fuerzas equipadas con armas pequeñas. Eran grandes guerreros. Los miembros del ejército oscilaban entre 2,5 y 3 millones de soldados. Fue un ejército de los Taiping grande, grande, que pudo pues desarrollar semejante violencia civil en ese momento. La estrategia de conquista se basaba en la toma de grandes ciudades, consolidación del control de las ciudades y luego marchaban a las afueras para combatir con las fuerzas imperiales. Solo la intervención de las potencias occidentales a favor del imperio Qin, el repentino suicidio de Xin Quan en el 1864 y la incapacidad de su sucesor fueron las razones que menguaron la rebelión. El resto no se podía haber hecho nada más. Bueno, y a partir de esta guerra, los ingresos de China cayeron drásticamente durante las guerras a medida que se destruyeron vastas áreas de tierra de cultivo. Se perdieron millones de vidas e innumerables ejércitos se levantaron y equiparon para luchar contra los rebeldes. En 1856, las autoridades de Qin, en busca de un pirata, abordaron un barco, el Arrow, que seguía, según los británicos, había estado ondeando la bandera británica, un incidente que condujo
a la Segunda Guerra del Opio. La Segunda Guerra del Opio, que era del 1856 al 60, las potencias occidentales obligaron a China a reformarse parcialmente y ayudaron al gobierno Qing a pacificar sus rebeliones internas. La rebelión con los Taiping, ¿no? En 1858, sin ninguna otra opción, el emperador Xianfei aceptó el Tratado de Tientsin, que contenía cláusulas profundamente insultantes para los chinos. La exigencia de que todos los documentos oficiales chinos se escriban en inglés es una de las exigencias. Y una condición que otorgue a los buques de guerra británicos acceso ilimitado a todos los ríos navegables chinos. Ahorita vamos a ver, o sea, poco a poco cuando vamos mirando esto, podemos entender por qué los chinos hoy son así. O sea, ellos tienen la historia y ellos saben de historia, saben lo que les pasó con el mundo occidental. Todo lo que implicó ese tratado, la humillación de ese tratado. Las guerras del opio demostraron el poder de las máquinas de vapor y la tecnología militar que solo recientemente se había puesto en práctica en Occidente. Entonces, estas máquinas de vapor, esos barcos que no necesitaban velas, podían viajar fácilmente, ¿sí? Eh, van a destruir estos barcos que son en Junco y que pues no están, tienen toda la tecnología adecuada para una guerra. Entonces aquí vemos la máquina de vapor a un lado y por otro lado los barcos eh, de juncos que estaban definidos por los vientos. En 1860, con fuerzas anglo-francesas marchando hacia Beijing, el emperador y su corte huyeron de la capital hacia el pabellón de caza imperial El Rey. Una vez en Beijing, las fuerzas anglo-francesas saquearon el antiguo Palacio de Verano, la ciudad prohibida, y en acto de venganza por el arresto de varios ingleses, lo incendiaron. La dinastía se recuperó. Los generales y funcionarios chinos como Son Tan lideraron la represión de las rebeliones y se pusieron detrás de los manchúes. Poco a poco fueron a sufrir nuevamente. Cuando el emperador Sonzi llegó al trono a la edad de 5 años en 1861, estos funcionarios se reunieron a su alrededor en lo que se llamó la Restauración Tonsin. Su objetivo era adoptar tecnología militar occidental para preservar los valores confucianos. Entonces, ya habían tenido problemas eh, con la tecnología que los había avasallado. Entonces decidieron afrontar esa tecnología, apropiarse de esa tecnología para defenderse. La formación de ejércitos modernizados, una armada y la compra a los europeos de fábricas de armamento fue, digamos, una de sus políticas para el desarrollo. La dinastía perdió control de los territorios periféricos poco a poco, perdiendo el control general por varios lados. Ya habíamos visto que había perdido, por ejemplo, Hong Kong, las Islas Especiales. A cambio de las promesas de apoyo contra los británicos y los franceses, el Imperio Ruso tomó grandes extensiones de territorio en el noreste en 1860. Entonces, cada pedazo, porción de tierra iba perdiéndola por el lado de Siberia, por ejemplo, los chinos. La guerra chino-francesa comenzó con un ataque sorpresa de los franceses contra la flota sur de China en Fonshu. Después de eso, los chinos declararon la guerra a los franceses. Se detuvo una invasión francesa en Taiwán y los franceses fueron derrotados en tierra de Tonkin, en la batalla de Bang Bo. Al fin ganaron una, ¿no? Pero la tierra terminó en 1885 con el Tratado de Tientsin y el reconocimiento chino del protectorado francés en Vietnam. Entonces, bien, Francia se toma a Vietnam. Eso es lo que la vamos a ver después, mucho tiempo después, cuando veamos la guerra del Vietnam. Como Francia estuvo ahí desde ese momento y uno decía, pero ¿por qué no está China? ¿Qué pasa con China? Pues había un problema de este momento. Estaba desde este momento.
Las tensiones entre China y Japón aumentaron después de que China intervino para reprimir el levantamiento de los coreanos pro-japoneses en Seúl. Recuerde que China tenía el poder en Seúl. Durante la Primera Guerra Sino-Japonesa de 1895, los Qing perdieron su influencia sobre Corea y la posición de Taiwán. Entonces, como pueden ver, los chinos poco a poco en las guerras, van perdiendo territorio. Los tratados de Shimonoseki reconoció la independencia de Corea y cedió Taiwán y pescadores a Japón. La primera guerra sino-japonesa en 1895 fue una humillación militar. Japón, un país considerado por los chinos como un poco más que una nación advenediza de piratas, aniquiló a la modernizada flota de Beiyang del gobierno Qing y luego se consideró la fuerza naval más fuerte de Asia. Recuerden que los chinos habían modernizado toda su flota para poder luchar y se enfrentan con Japón y Japón los derrota, entonces peor. Perder la primera guerra sino-japonesa en 1894 al 95 fue un hito. Fue rápido por toda la estrategia japonesa como tal. La victoria japonesa se produjo apenas 3 décadas después de la restauración Meiji, que la restauración Meiji pudiera en marcha en Japón, un Japón feudal para emular a las naciones occidentales en sus logros económicos y tecnológicos. Recuerden que fue la primera gran victoria que tuvieron los chinos después de la restauración Meiji, cuando hablamos de los japoneses, perdón, cuando hablamos de los japoneses y toda la restauración de este periodo, del periodo Meiji. Es llamado el siglo de la humillación o los 100 años de humillación nacional por los chinos. Es la intervención de las potencias occidentales, Rusia y Japón. Mire acá, todos están dividiendo Rusia como tal. Rusia no, sino las potencias occidentales, Rusia y Japón, están dividiendo a China como tal. Bueno, y entonces, pues, aquí entramos ya como a la decadencia de la dinastía Qin, pero sería bueno mirar, mirar qué ha pasado con esa dinastía Qin, o sea, quiénes son, adentrarnos más a esta dinastía Qin, antes de que lleguemos al colapso total de este pueblo chino. La nobleza Qin se definió tanto por su refinado estilo de vida como por su estatus legal. Siempre fueron muy elegantes para todo. Vivieron vidas más refinadas y cómodas que los plebeyos y utilizaron sillas de manos para viajar a una distancia considerable. Eh, Todas sus comitivas, sus cortes, eran esplendorosas como tal. Por lo general sabían leer y escribir y a menudo mostraban su aprendizaje. Era muy especial saber leer y escribir, ¿no? De hecho, saber leer y escribir en chino es muy especial, es muy especial, muy difícil, ¿no? Comúnmente coleccionaban objetos como piedras de eruditos, porcelana o pieza de arte por su belleza, lo que lo alejaba de los plebeyos. Belleza, las piedras preciosas era única en ellos. La elegancia de las mujeres, el esplendor, la delicadeza. Sin embargo, en la sociedad aquí las mujeres no disfrutaban de los mismos derechos que los hombres. El sistema moral confuciano, que fue construido por los hombres y por lo tanto los favoreció, restringió sus derechos y a menudo eran vistos como un tipo de mercancía que su familia podía intercambiar. Una vez que una mujer se casaba, se convertía sencillamente en propiedad de la familia de su esposo y no podía divorciarse de él, excepto en circunstancias muy específicas, como un daño físico grave o un intento de venderla para prostituirla. Solo esos dos podía generarse un divorcio. Los hombres, por otro lado, podían divorciarse de sus esposas
por asuntos triviales como una locuacidad excesiva de las mujeres. Además, las mujeres eran extremadamente restringidas en la propiedad y la herencia y estaban esencialmente confinadas a sus hogares y despojadas de la intención social y la movilidad. Pues, la mujer estaba en su hogar como tal, no salía y pues se le daba eh, todos los beneficios, todos los lujos, pero estaba en su casa. Las madres a menudo vendaban a los pies de sus hijas pequeñas, una práctica que se consideraba un estándar de belleza femenina y una necesidad de casarse, pero también era una forma de restringir el movimiento físico de una mujer en sociedad. Pues atacar, eh, las vendaban los pies pequeños son especiales allá. Recuerden que criticaban a Marco Polo porque decía que Marco Polo no hablaba de estos pies pequeños, vendados, era una tradición de la aristocracia, pero que se popularizó pues en la dinastía Qin. Marco Polo no estaba, ya había pasado muchos años cuando llegó la dinastía Qin, frente a Marco Polo. Pero acá sí se va a popularizar, digamos, amarrarse los pies y convertirlos en unos pies casi en un triángulo, lo hacen desde pequeños, poco a poco con unos forros para que aguanten el dolor y para que las mujeres pues empiecen no les crezcan los pies y utilicen unos zapatos especiales, pero también con esa idea de restringir su movilidad. Otro fenómeno fue el del culto a la castidad de las viudas. El hecho de que muchas mujeres jóvenes se comprometieran durante la adolescencia temprana, junto con la alta tasa de mortalidad de hombres, resultó un número significativo de viudas jóvenes. Eh, las mujeres se casaban, se comprometían, había unas casamenteras que comprometían unas a otras, un hombre, eh, un niño de una familia con una niña de la otra familia y la mujer hacía parte, entraba a ser parte de la familia del esposo, ¿sí? Del varón. Esto resultó un problema, ya que la mayoría de las mujeres ya se habían mudado a la casa de su esposo y a la muerte de su esposo se convirtió esencialmente en una carga que nunca podría cumplir con su deber original de producir un heredero varón. Siempre se buscaba un heredero varón, las mujeres que daban herederos varones eran apetecidas. Por eso, digamos, una de las cosas más difíciles era que eh, la mortandad de niñas recién nacidas. O sea, se procuraba que no naciera mujer porque pues no era, era deshonroso. Además iba a perder la herencia. La castidad de las viudas comenzó a verse como una forma de filialidad devota para otras relaciones y la corte Kings recompensó a aquellas familias que se resistieron a vender sus nueras, a vender a sus nueras innecesarias para subrayar la virtud de esas mujeres. Entonces empezó a ver que la virtud de esas mujeres era importante. Entonces, eso, digamos, frente a una propuesta de las viudas en la monarquía, en el imperio, la emperatriz viuda entonces era la que mandaba, empezó a tener mucho auge ya, y entonces ya no se convirtió la viuda en una carga para él, para la familia. Pero entonces se fueron al otro extremo. Familias intentaron abusar del sistema y por competencia social, algunas familias obligaron a sus jóvenes viudas a suicidarse en el momento de la muerte de su esposa, de su esposo, para obtener más honores. Entonces se moría el esposo y ella, en su fidelidad total, también se moría detrás de él. Una de las razones principales para un cambio en los roles de género fue la incidencia sin precedentes de hombres que abandonaron sus hogares para viajar, lo que a su vez le dio a las mujeres más libertad para actuar.
Las esposas de tales hombres a menudo se convirtieron en las que dirigían el hogar, especialmente en asuntos financieros. Las mujeres de élite también comenzaron a perseguir diferentes actividades de moda, como escribir poesía y apareció un nuevo frenesí de sociabilidad femenina. Las mujeres comenzaron a abandonar sus hogares para asistir a espectáculos locales de ópera y festivales de templos. Algunas comenzaron a formar pequeñas sociedades para visitar famosos lugares sagrados con otras mujeres inquietas, lo que ayuda a dar forma a una nueva visión de las normas sociales convencionales sobre cómo deberían comportarse las mujeres. Entonces, estas mujeres empezaron a adquirir tal poder, a pesar de que habían sido restringidas en un momento dado, empezaron a adquirir tal poder que va a llegar una de las figuras más importantes del final de la dinastía eh, Qin, que es este personaje. Se llama. Estos años vieron una evolución en la participación de la emperatriz viuda Cixi en los asuntos estatales. Se llama la viuda Cixi. Entró en el Palacio Imperial en la década de 1850 como concubina del emperador Xianfeng. Llegó al poder en 1861 después de que su hijo de 5 años, el emperador Tongzhi, ascendiera al trono. Ella, la emperatriz viuda Xian, que había sido la emperatriz de Xianfei, y el príncipe Gong, eh, hijo del emperador Gongsun, dieron un golpe de estado que derrocó varios regentes para el niño emperador. Entre 1861 y 1873, ella y Xian sirvieron como regentes, eligiendo el título del reinado Tongzin, gobernando juntos. Después de la muerte del emperador en 1875, el sobrino de Cixi, el emperador Guangxu, tomó el trono en violación de la costumbre drástica de que el nuevo emperador sea de la próxima generación y comenzó otra regencia. En la primavera de 1881, Xian murió repentinamente con solo 43 años, dejando a Cixi como única regente. Desde 1889, cuando Guangxu comenzó a gobernar por derecho propio, hasta 1898, la emperatriz viuda vivió en semirretiro, pasando la mayor parte del año en el Palacio de Verano. Mm, Y en ese momento, digamos, los Qin trataron de reorganizar sus fuerzas armadas, pero la ambiciosa reforma de los 100 días de 1898 fue rechazada por un golpe de Estado por la emperatriz viuda Cixi, líder de la fracción conservadora del gobierno. Se retiró, pero a planear el golpe contra el emperador, ¿no? El emperador emitió una serie de edictos y se hicieron planes para reorganizar la burocracia, reestructurar los sistemas escolar y nombrar nuevos funcionarios. La emperatriz viuda intervino para suspenderlas, arrestó y ejecutó a varios reformadores y asumió el control diario de la política. Entonces aquí llega el otro problema de China. La sequía generalizada en el norte de China, combinada con los diseños imperialistas de las potencias europeas y la inestabilidad del gobierno Qin, crearon condiciones que condujeron al surgimiento de los puños rectos y armoniosos, o boxers, como los llamaban a este movimiento de finales del siglo XIX. Las reformas fueron cortadas de raíz por la emperatriz viuda Cixi, que recluyó al emperador en una isla de los jardines imperiales y ordenó la detención de los reformistas que habían colaborado con él. La viuda Cixi tuvo mayor poder ahí en ese momento. 6 de ellos, los llamados 6 caballeros de la Reforma de los 100 días, fueron decapitados en la plaza de mercado de Pekín.
Fue la oportunidad perdida para haber puesto en marcha el mismo tipo de modernización desde arriba que había intentado Turquía y Egipto. En cierta manera, digamos, la modernización que les hubiera servido para una transformación más pacífica, menos traumática, pues se hubiera dado con estas reformas, pero no lo permitieron. A partir de entonces, la revolución se convirtió en algo tan inevitable como en muchos otros países de Asia. El problema residía en que China había contemplado a su país como si fuera el mundo y había considerado a los demás países como unos bárbaros. La China conservadora siempre en ese momento no le importaba el mundo como tal. A pesar de sus derrotas, los veían como los bárbaros. Y el levantamiento de los Boxer es lo que vamos a hablar a continuación. Es un movimiento antioccidental. La combinación de las condiciones climáticas extremas, los intentos occidentales de colonizar China y el creciente sentimiento antiimperialista impulsaron el movimiento. Fue un movimiento iniciado en el año de 1898, coincidiendo con la reforma de los 100 días y finalizado el 7 de septiembre de 1901. Surgido en la China de la dinastía Qing contra la intervención imperialista de las grandes potencias occidentales y el imperio japonés en el territorio, política, economía, religión y cultura chinas. En los últimos años del siglo XIX, durante el periodo conocido como el siglo de la humillación, surgió este movimiento, ¿no? El siglo de la humillación, que se había llamado así para China. El Tratado de Tianjin y la Convención de Pekín, firmada en 1860 después de la Segunda Guerra Mundial del Opio, habían otorgado a los misioneros extranjeros la libertad de predicar en cualquier lugar de China y comprar tierras para construir iglesias. Una de las principales causas de descontento en el norte de China fue la actividad misionera. Estos misioneros como tal van a estar, van a tener un poder dentro de la ciudad. Los aldeanos del norte de China habían estado generando resentimientos contra los misioneros cristianos que ignoraban las obligaciones tributarias y abusaron de sus derechos territoriales para proteger a sus congregantes contra las demandas judiciales. Y surgen estos personajes que son boxers, conocidos en inglés como los boxers, porque muchos de ellos, de sus miembros, habían practicado artes marciales chinas, también conocidas en el mundo occidental como el boxeo chino. Eran karatecas todos, eran unos, no karatecas, sino, no, karatecas japonés, sabían artes marciales chinas, kung fu. China contra la presencia extranjera y cristiana en junio de 1900, los combatientes boxers, convencidos de que eran invulnerables a las armas extranjeras, convergieron en Pekín con el lema apoyar al gobierno Qing y exterminar a los extranjeros. Los boxers, armados con rifle y espada, clamaban invulnerabilidad. Ellos decían que nada los iba a matar. Invulnerabilidad sobrenatural a los golpes de cañón, a los disparos de rifles o a los ataques de cuchillos. Ellos se creían invulnerables. Además, los boxers afirmaron popularmente que millones de soldados descenderían del cielo para ayudarlos a purificar China de la opresión extranjera. La emperatriz viuda Cixi apoyó a los boxers y el 21 de junio emitió un decreto imperial que declara la guerra a las potencias extranjeras. La oficialidad china se dividió entre los que apoyaban a los boxers y los que favorecían la conciliación, liderados por el príncipe Qing. Los extranjeros y los cristianos chinos buscaron refugio en el barrio de las delegaciones. Diplomáticos civiles extranjeros y soldados, así como cristianos chinos en el barrio de las delegaciones fueron asediados durante 55 días por el ejército imperial de China y los boxers. La alianza de las 8 naciones de tropas estadounidenses, austrohúngaras, británicas, francesas, alemanas, italianas, japonesas y rusas van a entrar a, a este barrio, a Pekín,
a defender los extranjeros, los diplomáticos, los civiles en este barrio. Entonces aquí vemos la Alianza de las Ocho Naciones, los uniformes de la Alianza de las Ocho Naciones, más, eh, más los mismos chinos, inclusive el ejército chino, ¿no? La Alianza de las Ocho Naciones, después de ser rechazada inicialmente, trajo 20.000 tropas armadas a China, derrotó al ejército imperial y llegó a Pekín el 14 de agosto, aliviando el asedio de las delegaciones. Se produjo un saqueo descontrolado a la capital y el campo circundante junto con la ejecución sumaria de los sospechosos de ser boxer. Llegaron y arrasaron. Llegaron los extranjeros y arrasaron la ciudad prohibida Pekín. Se estima que más de 100.000 personas fueron asesinadas durante el conflicto, de las cuales unos 3.000 eran milicianos y entre 250 y 250 eran extranjeros, mayoritariamente misioneros cristianos. Entonces, entre 3.000, por ahí unos 10.000, no, 5.000 extranjeros y el resto 95.000 chinos. Los chinos respondieron a las atrocidades de la alianza con actos similares de violencia y crueldad, especialmente contra los rusos capturados. Las tropas alemanas, rusas y japonesas recibieron las mayores críticas por su crueldad y disposición al ejecutar sin motivo a chinos de todas las edades y orígenes, a veces quemando y matando a poblaciones enteras. Entonces la represión fue terrible y esta gente tampoco tuvo compasión de los prisioneros boxer. Pekín, Tianjin y otras ciudades del norte de China estuvieron ocupadas durante más de un año por la Fuerza Expedicionaria Internacional. Este es el ejército internacional y van a llegar a la ciudad prohibida las fuerzas extranjeras. Entonces, en las primeras horas del 15 de agosto, justo cuando las delegaciones extranjeras eran liberadas, la emperatriz viuda Cixi, vestida con algodón azul acolchado de una mujer de granja, el emperador Guangxu y un pequeño séquito se subieron a 3 carros de madera tirados por bueyes y cubiertos con mantas ásperas, escaparon de la ciudad. Estos dos, la viuda Cixi y el emperador, van a escapar. La leyenda dice que entonces la emperatriz viuda ordenó que la concubina favorita del emperador Xuanzi, la consorte Zen, fuera arrojada a un pozo de la ciudad prohibida o la engañó para que ella misma se ahogara. El viaje se hizo aún más arduo por la falta de preparación, pero la emperatriz viuda insistió en que esto no era una retirada, sino un recorrido de inspección. Después de semanas de viaje llegaron a Xi'an, en la provincia de Shanxi, más allá de los pasos protectores de montañas donde los extranjeros no podían llegar, en lo profundo del territorio musulmán chino y protegidos por sus bravos Gansu. Luego de firmar el protocolo Boxer, en 1900, el gobierno imperial Qing inició reformas fiscales y administrativas y presentes que incluyeron las elecciones, un nuevo código legal y la abolición milenaria del milenario sistema de exámenes. Entonces, la vida sí va a traicionar finalmente a los boxers y va a firmar un tratado. La emperatriz Cixi emitió un edicto imperial de 1901 conocido como la Reforma Tardía de Qin. El emperador Guangxu murió el 14 de noviembre de 1908 y al día siguiente murió Cixi. Se rumorea que ella y Xuan Zikai ordenaron a eunucos de confianza que envenenasen al emperador Guangxu, y una autopsia realizada casi un siglo después confirmó los niveles letales de arsénico en su cadáver. Todas estas guerras van a generar una emigración grandísima del pueblo chino al mundo entero. Eso lo vamos a ver la próxima clase. Esa la vamos a ver cuando veamos los chinos en el mundo y todo lo que implicaron, su fuerza, lo que implicó en el mundo. Entonces, pues van a salir a Rusia, van a salir a Sudáfrica,
Australia, a la Polinesia, ¿cierto? Van a llegar a Perú, al Caribe, a Estados Unidos, a Venezuela, algo Venezuela no, no tanto, pero sobre todo al Perú y al Caribe y las Antillas. Puyi, el hijo mayor de Xianfei, el príncipe Chun, y sobrino del emperador Guangxu, sin hijos, fue nombrado sucesor a la edad de 2 años, dejando a Xianfei con la regencia. Entonces, recuerden que Guangxu muere el 14 de 1908 y el día siguiente muere Cixi. Entonces ahí, después del emperador Guangxu, que no tenía hijos, fue nombrado sucesor Puyi, que era eh, hijo mayor de Xianfei, que iba a tener la regencia. El levantamiento Huanchan, el 11 de octubre de 1911, condujo a la revolución de Xiangni. Esa revolución eh, va a generar la abdicación del último emperador de China. El último emperador Puyi abdicó el 12 de febrero de 1912, dando fin al imperio y terminando con más de 2000 años de tradición imperial china. Entonces, la próxima clase miraremos el siglo XX en China y miraremos la figura de este personaje que se llama Puyi. Y entraremos a algo de la literatura y procuraremos terminar todas estas historias fabulosas del mundo chino. Bueno, hasta ahí la clase de hoy. Espero que les haya gustado. Muchas gracias a todos ustedes. Voy a detener la grabación.